Hay una anécdota muy divertida que se produjo ya hace un siglo, en estas fechas, en que se verá el problema que se puede plantear. Y es muy fácil. Una señora que se llamaba Matilde, que creo que vivía en Peñafiel, le escribió una carta a su novio Pacicos y le ponía Peñafiel y ponía la fecha exacta. Pacicos de mi vida, en esta mi primera carta de novio os va mi testamento. Todo para ti, todo para que me quieras siempre y no dudes del cariño de tu Matilde. Pues bien, esto se pleiteó durante muchos años hasta que el Tribunal Supremo en 1918 declaró que era testamento hológrafo. Lógicamente, posteriormente, el Tribunal Supremo, a raíz de que el eminente jurista Castán Tobeñas adquirió la presidencia, se decantó por otra fórmula diciendo que la constancia de la voluntad de testar, de querer dejar sus bienes a una persona, no puede quedar en un efluvio, por así decirlo, enamoradizo de una primera relación de novios. Pero que conste que posiblemente el Tribunal Supremo, en el caso que he expuesto, de 1913, haya actuado correctamente, porque vistos los antecedentes, o sea, las circunstancias que rodearon el caso, aplicaron la equidad, que no es más que la justicia, al caso concreto. Pero claro, decirle a una persona sin más, usted haga este testamento hológrafo sin tener conocimientos, no resulta. Sobre todo cuando después de eso tiene que llevarse a diligenciar ante un juez y protocolizarse después notarialmente. Lo mismo ocurre con el testamento cerrado. En el momento que se sabe el fallecimiento, hay 10 días para poner el testamento cerrado, otorgado, queda el acta levantada, pero el testamento se le puede llevar al testador o dárselo a un tercero. Y hay 10 días para acudir al juzgado para ver si todo se conserva exactamente, para ver con el notario si está efectuado todo en condiciones, si es su letra, si no es su letra, si se reconoce, si no se reconoce, si los testigos que lo firman lo hacen correctamente, si hay que acudir a un cotejo de letras. En cambio, el testamento abierto, el notario da fe y queda ahí, y tiene una presunción que nosotros llamamos iuris tantum en cuanto a la capacidad, es decir, salvo prueba en contrario, de que es un testamento válido y que la capacidad del otorgante, del testador, está perfectamente legitimado para efectuar. Yo, por tanto, salvo personas doctas en la materia, recomiendo a todo el mundo el testamento abierto, con la particularidad que dije antes, que lo consulten antes con su abogado de confianza, para ver toda la problemática que se puede tener, sobre todo con los cambios que se han producido. Imaginémonos que el Código Civil en esta materia hasta el año 1981 prácticamente, es decir, hasta casi 100 años después de su promulgación, no sufrió reformas más que puntuales por una ley del 58, por la ley de 2 de mayo del 75, pero muy puntuales. Pero desde el 81 hay un régimen distinto, si el testamento se otorgó antes del 81 o se otorgó después del 81, y aquí en Galicia tenemos un régimen distinto desde el 81 hasta 1995, de 1995 a 2006 y ahora de 2006 en adelante. Con lo cual, creo sinceramente que la consulta del profesional de confianza explicando todo salvará muchos problemas a la hora del fallecimiento del testador. Del mismo. Una pregunta importante, ya estamos en la recta final del programa. Vamos a ver, si una persona quiere obviamente su parte en el testamento, consiste en tierras, en casas, y el resto pues no quieren hacer la partición, ¿eso se haría igual o no? Vamos a ver. Hay muchas formas de evitar ese problema. Sin necesidad de acudir a la vía judicial. En primer lugar, el propio testador puede hacer la partición. Sí, pero ya falleció el testador. Puede hacer la partición tanto en vida, o sea, por una escritura pública hecha en vida, como por un testamento para después de su muerte. Si no está el testador, puede haber encargado, incluso en Galicia, por el testamento por comisario, a un comisario
para que él diga cómo se distribuyen sus bienes. Pero es que a mayor abundamiento tenemos que si se hace bien el testamento y se nombra un contador partidor, ese contador partidor puede efectuar la partición. Y hoy en día, aparte de todo esto, no se requiere el consentimiento unánime de todos los herederos para efectuar la partición. Es decir, sin acudir a la vía judicial contenciosa, el Código Civil preveía una cosa que se llamaba, una institución que se llamaba el contador partidor dativo. Es decir, cuando el 50% de los herederos que representasen la mitad del haber hereditario querían, solicitaban ante el juzgado que nombrase un contador partidor. Ese contador partidor, uno solo, hacía la partición y necesitaba después, en algunos casos, prácticamente en todos, la aprobación judicial. Pero es que hoy en día incluso se puede hacer la partición sin necesidad de acudir al juzgado por los propios herederos con disconformidad de algunos. Los requisitos son dos, en Galicia estamos hablando, son dos los requisitos fundamentales. El primero de ellos es que representen el 50% del haber hereditario y que sean al menos dos herederos. No se necesita, por tanto, si hay 8 herederos o 10 herederos que tengan menos del 50%, no se necesita en principio ningún tipo de motivos y de circunstancias para iniciar el trámite. Y segundo, seguir las formalidades que están establecidas, que es que un notario se lo notifica al resto de los herederos, que se designe y que salga por suertes un contador partidor, que ese contador partidor designado de esa manera haga, si se pueden hacer lotes semejantes, por así decirlo, y hay bienes semejantes, haga la partición, y si no hay bienes semejantes, que presente una propuesta de partición en la cual, si el 75% está conforme, se protocolizaría. Y por último término, por supuesto, queda la alternativa de acudir a la vía judicial, la División Judicial de Patrimonios, que aunque ha sido muy dulcificado hoy en día respecto al antiguo juicio de testamentaría, porque en el antiguo juicio de testamentaría se nombraba, cada parte nombraba un contador. Yo, contador de la parte actora, o del demandante, contador de la parte demandada. Y, como no se ponían normalmente de acuerdo, se nombraba un contador dirimente, que se llamaba. Hoy en día eso ya no ocurre. Se designa un único contador, ya las partes acuden, después de realizado el inventario, acuden a una junta de interesados que se llama judicialmente y se designa un contador y ese contador lleva a cabo su cometido. ¿Cuál es el problema de realizar esto por el contador? El único problema es que la partición realizada por el contador cabe oponerse a ella por parte de los herederos, por parte de los herederos que no estén conformes, explicando las causas, y si se oponen a ellas, se acabará posiblemente en el correspondiente juicio, normalmente ordinario, porque superará los 6.000 euros de cuantía. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la edición de hoy de Abogado Responde y, por supuesto, muchísimas gracias a Carlos Díaz por habernos ilustrado con su sabiduría. Ha sido un auténtico placer y a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Bien, amigos, pues hasta aquí la edición de hoy de Abogado Responde. Nos vemos en la próxima semana con más temas que tratamos de que sean de combinar un poquito la actualidad con el máximo interés de nuestros televidentes. Que pasen un muy buen fin de semana.